Bueno, bienvenido a la meetup de WordPress Granada. Hoy estamos aquí con Ana Cirujano y otros WordPresseros que han venido aquí a apoyar. Tierras lejanas. De tierras lejanas, algunos de ellos. Bueno, tú eres casi de aquí también, un poco, ¿no? Por aquí también, ¿no? Me parece. Y nada, en primer lugar, voy a agradecer a la casa que nos acoge hoy, que es el Colegio Mayor Universitario Cardenal Cisneros, que es un colegio mayor adscrito a la Universidad de Granada. Le damos las gracias a su director, a Francisco José García Lozano, y a la Junta de Dirección, a María Victoria Romero, que bueno, nos han facilitado este sitio, que es bastante acogedor y se está a gustito. Esto en invierno hubiera estado muy bien, ¿no? Casi más que ahora, que hace un poquillo más de calor. Y nada, un lugar donde además se hacen charlas bastante interesantes. Ayer estuvo aquí mismo, a esta hora, estuvo Sara Harmon, que es la directora de LinkedIn España y Portugal, en un ciclo de charlas que ha organizado la Universidad de Granada, y dijimos, bueno, pues vamos a superarlo, y nos traemos a Ana. Y nos trajimos a Ana, es que somos así de chulos. Entonces paso a presentar a Ana Cirujano, que es diseñadora gráfica y web, y un dato curioso que a mí me llamó la atención, licenciada en Sociología y estudió Dirección Comercial y Marketing, estudios superiores de Dirección Comercial y Marketing, y lleva 10 años dedicada a... Bueno, no. Estuviste 10 años dedicada al diseño gráfico en la Fundación Universidad de Empresas y se especializó en diseño editorial y employer branding, que ya nos contarás qué es eso. Cuando quieras, cuando quieras. En la cerveza nos lo cuenta. Luego hizo un máster de diseño y desarrollo web y supongo que te viste ya comprimida y dijiste, yo ya voy por mi cuenta. Efectivamente. Y se encontró con WordPress, previo paso por Joomla, como todos. Y hacen por aquí, algunos hacen un movimiento de cabeza que, como diciendo, pobrecillas, ¿no? Total, es un miembro muy activo de la comunidad WordPress España, muy activo, la vemos por todas partes, y la vemos porque lidera el equipo de diseño de WordPress España, ahí en nada, que organiza la meetup de Collado Villalba y la de Torrelodones, que acaba de nacer, ¿no? Sí, 2 meetups llevamos, 2 reuniones, nada más. Muy bien, pues deseamos suerte y le apoyamos desde Granada, o sea que muy bien. Imparte cursos, charlas y ponencias sobre tipografía responsive y WordPress, y tiene un historial de WordCamp bastante interesante, porque ha participado, bueno, asistió a Madrid, Chiclana, Santander dicta charlas, ¿no? Y en las 12 WordCamp que hubo el año pasado, el año récord de WordCamp en España, pues presentó charlas en todas, excepto en Barcelona. Bueno, en Barcelona no te la aceptaron. No me la aceptaron porque bueno, no era de allí. La culpa es Pero que está muy bien porque en las WordCamps hay que primar a la gente local, ¿no? Efectivamente. Y como en Barcelona hay mucho poderío, pues no ocupe. Pero fui de voluntaria. Bueno, eso es lo importante. Al final, si no colaboras de una manera, colaboras de otra, entonces perfecto. Y en Zaragoza ha estado ya este año dando charlas, y en Las Palmas y en Madrid, que en Madrid la hemos visto este fin de semana. Y ya quien quiera verla, pues va a tener la oportunidad de verla en Berlín también, ¿no? Qué guay, con Fernando Tellado también, que vais los dos representando, ¿no? Sí. A España. Esto un poco como Eurovisión. Sí, y Valentina Turner, que también es de la comunidad española, aunque sea también. alemana, pero ella vive en Barcelona y también presenta la Se le charla. considera, es fichaje, Sí. Fichaje se desnacionaliza y ya está. Muy bien, pues hombre, eso hacen los futbolistas, los nadadores, todo eso, pues para poder presumir. Bueno, pues nada, Ana nos va a hablar de fuentes variables, que es un tema que
que se ha convertido ya en embajadora de esa temática y que yo creo que es bastante interesante, así que te paso el micrófono y todo tuyo. Está ya grabando, o sea que te lo puedo guardar. Vale, bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Para mí es todo un honor y un orgullo presentar una charla aquí en Granada, que es una ciudad que me encanta. Tengo mucha familia aquí, he venido a Granada cada año desde que tengo uso de razón, o sea, de toda la vida, en Navidad, en verano, o sea, me encanta mucho Granada. De hecho, bueno, mi primer amor es de Granada, estuvimos 5 años, o sea, que tengo mucha historia con Granada. Así que para mí es un honor y además en esta sala tan solemne, con, no sé, con butacas así de terciopelo y tal, o sea, que estoy encantada. Y después de estas confesiones voy a pasar a hablar de diseño. Me gustaría saber un poco el perfil que tenéis, para decir como ya sabéis o no, ¿no? Para saber un poco, hacerme la idea de los conocimientos que podéis tener de diseño, de desarrollo, de CSS. Entonces, ¿cuántos desarrolladores hay aquí? Pues levanta un poco más la mano, que os veo ahí un poco dormidos. Vale, vale, muy bien. ¿Diseñadores, gráficos? ¿Solo gráficos, nada de web? Vale, o sea, diseñadores web. ¿Sois diseñadores web? Vale, vale. No, pero que podría ser alguien que... Sí, gráfico no va. Pero no. Vale. ¿Usuarios de WordPress? Bueno. Solo usuarios de WordPress que no sean desarrolladores ni diseñadores. Vale, vale, alguno hay. Vale, vale. ¿Y los que no habéis levantado la mano? Son tímidos. Son tímidos. Hacen algo, comunicación y marketing. ¿Maquetadores? Bueno, maquetadores sí. Vale, porque cuando iba a desarrolladores también entraba maquetadores, aunque no debería, pero bueno, sí. No, sí, de desarrollo, no, pero porque para mí lo que me interesa de la parte del desarrollo es el CSS, que cuando saque aquí el código, ¿De qué lado eres? pues todos, por lo que he visto, todos vais a entenderlo todo, o sea que no me tengo que detener en decir esto es una propiedad, este es el valor, este es el selector, no, simplemente decir esto es lo que hay que poner, para no aburrirnos. Solo eso. Vale, genial, pues estupendo, pues muchas gracias. Vale, un poco de historia. La tipografía, cuando hablamos de tipografía nos referimos no solo a los tipos de letras, sino también al tratamiento que hacemos de los textos, ¿no? La composición de textos se llama también tipografía, ¿no? Fijaos, en este ejemplo se ve claramente, ¿no? El texto de la izquierda y el de la derecha son el mismo, pero el de la izquierda no tiene ningún tipo de tratamiento tipográfico. Sin embargo, el de la derecha sí está diseñado, está pensado. El diseñador ha jerarquizado el contenido en función de lo que quiere que veamos primero, lo que quiere que veamos después, lo que es más importante, separando los apartados. Es así de fácil de leer, es más usable porque tiene un tratamiento tipográfico. Este documento es un documento que está destinado a ser impreso, ¿no? No es una página web, es un ejemplo de algo que habríamos diseñado para imprimir, ¿no? Tradicionalmente, cuando diseñábamos para papel, yo aprendí primero a diseño editorial, es a lo que me he dedicado la mayor parte de mi vida, hacer libros, folletos, revistas. Pues no teníamos en cuenta el uso que hacíamos de distintas variables de la tipografía, ¿no? Si poníamos una negrita, una cursiva, distintos tamaños de la letra, eso era gratis, ¿no? Entre comillas, utilizarlo, ¿no? Pero en el momento que empezamos a diseñar para la web, pues tenemos que tener en cuenta la velocidad de carga de la web. Entonces, bueno, de hecho, no solo no tener en cuenta, sino que fijaos, en el año 96 empezamos a hacer páginas web, bueno, yo no, pero ya había alguien que hacía páginas web, como Casares, por ejemplo. Casares no pudo utilizar la tipografía que él quería, tuvo que utilizar una de las fuentes del sistema, asegurándose de que esa tipografía
estaba en todos los ordenadores del mundo, ¿no? Pues podía usar Arial, Tahoma, Verdana, Trebuchet, esas, ¿no? Las fuentes del sistema. Claro, eso pues limitaba su capacidad para diseñar, ¿no? Pues era lo que había y ya está. Igual era suficiente, pero estaba bastante limitado, ¿no? En 2005 aparecen las características OpenType, que ahora os pongo, bueno, de hecho la puedo poner también. Estas son las características OpenType, ¿no? Los archivos con la tipografía permitían, o permiten, utilizar ciertas características ortotipográficas en la web. Pues podemos utilizar versalitas, diferenciar entre números mayúsculos y minúsculos, hacer ligaduras. Esto enriquece mucho más el tratamiento tipográfico de los textos, ¿no? En 2010 aparece la regla FontFace en CSS, entonces ya podemos subir fuentes personalizadas, no tenemos por qué utilizar otro sistema. Y podemos utilizar lo que se conoce como web fonts, ¿no? Nace un nuevo formato optimizado para web, ¿no? Incluso con que me sale Kerning, pero no es el Kerning, el Hinting, en 2010, pero bueno, pues todavía sigue, bueno, no, sí, tenemos servicios como web fonts, por ejemplo, que nos permiten no tener que instalar la fuente en nuestro servidor, sino que podemos utilizar la CDN, ¿no? del proveedor. Pero de momento estamos limitados cuando queremos utilizar las distintas variaciones de las tipografías, ¿no? Si queremos utilizar distintos pesos, el peso de una tipografía es el grosor, distintos pesos o distintos anchuras, pues no lo vamos a hacer porque va en detrimento de la capacidad de carga. Para entender el potencial de las fuentes variables, lo primero que hay que saber es que cuando nosotros indicamos mediante CSS a un texto que queremos que tenga una variación, el navegador está solicitando un archivo, ¿no? Diferente. Esto también ocurre en el sistema operativo. Cuando utilizamos el procesador de textos, el Word, cuando seleccionamos negrita, el sistema lo que hace es llamar al archivo para negrita, ¿no? Muchas veces, si esa tipografía no tiene esa fuente, lo que hace es inventárselo, ¿no? Pero ahora veremos con un ejemplo visual lo que ocurriría. Pero si la tipografía que estamos utilizando, como en este caso Futura, es tan completa, es una familia tan completa como para tener todas estas variaciones, pues sí que llamaríamos a ese archivo en concreto, que tenga esa variación. Entonces en la web, si utilizamos en un documento distintas variaciones para jerarquizar mejor, incluso para poder hacer variaciones en función del dispositivo, ¿no? Variaciones responsive, pues estaríamos, fijados, pues ya haciendo un montón de peticiones, ¿no? Esto es lo que todo el potencial de las fuentes variables es esto. ¿Qué ocurre? Que se juntan en 2016 estos monstruos, Microsoft, Google, Apple y Adobe, y no crean un nuevo formato, sigue siendo OpenType, el OpenType que ya conocíamos, pero crean nuevas tablas que permiten añadir esas variaciones a un solo formato de archivo, por lo cual, de tener todos estos archivos para las distintas variaciones, pasamos a tener un solo archivo. Este es todo el potencial, ¿vale? Entonces, ¿qué es una fuente variable? ¿Qué es una fuente? Porque una fuente no es sinónimo de tipografía. Cuando hablamos de tipografía, hablamos de Futura, por ejemplo, y la fuente es el archivo que utilizamos. ¿De dónde viene la palabra fuente? Pues es una mala traducción del francés. Realmente se refiere a fundición. Viene de cuando se utilizaban los tipos de plomo para imprimir. Esto se llama fundiciones. Sabéis que se componían pues, palabra por palabra, letra por letra,
y se ponían en las cajas, ¿no? De ahí viene lo de las cajas de texto, viene de aquí, de cuando se usaban las cajas. Y cada una de estas variaciones son las fuentes, es decir, el nombre de la tipografía más la variación, porque fijaos, físicamente cada letra es una pieza distinta, ¿no? Por eso se ponían en cajones diferentes. Esto es a lo que llamamos fundiciones. Esto es una fundición, esto es otra, esto es otra. En castellano mal traducido, esto es una fuente, esto es otra fuente. Es decir, diferenciamos tipografía Spartan y fuente Spartan Black. Y en el caso de... Esto para los tipos de plomo. En el caso de la informática, tanto en web como en sistema operativo del ordenador, pues se llaman fuentes, ¿no? Entonces una fuente variable es una única fuente que se comporta como si fueran muchas fuentes, y ahora ya sabemos qué fuente se refiere al archivo, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que al utilizar solo una fuente hacemos menos peticiones al servidor, ¿vale? Entonces, no se ve nada de los números, pero pasamos de 9,89 segundos de tiempo de carga de la página a 2,49 segundos en este ejemplo, ¿vale? En una página en la que utilizáramos toda la familia de Libre Franklin. O sea que veis que la ganancia en velocidad de carga es brutal. Esto son muchos segundos, ¿no? 2 y pico, pero está cargando con un 3G, ¿vale? Con un móvil. Por aquí que no lo veis. Vale. Conclusión, ¿qué ganamos con las fuentes variables? Pues hacemos menos peticiones al servidor, porque al hacer un montón de peticiones hacemos solo una. El tamaño del archivo es más pequeño porque además está optimizado, se utiliza el formato WOV o WOV2, que está más optimizado, más comprimido, con lo cual ganamos en velocidad de carga y ahorramos en el consumo de datos cuando estamos utilizando dispositivos móviles. Y esto se traduce en una mayor versatilidad, porque podemos utilizar estas variaciones si lo necesitamos, y además podemos animar estas variaciones, ¿no? Sin tener que hacer distintas peticiones. Vale, como no estamos en una charla, vamos a estar más tranquilos. Hasta aquí, ¿qué tal vais? ¿Se entiende bien, no? ¿Tienes alguna pregunta? De momento no. Vale, sigo. Vale, entonces, las fuentes variables tienen ejes, ahora vamos a ver lo que son. Tienen 5 ejes predeterminados o reservados y infinitos ejes personalizados, ¿no? Entonces vamos a ver uno a uno estos 5 ejes, ¿no? El peso, la anchura, el peso óptico, la inclinación y la torsión. Vale, el peso de una tipografía, como adelantaba antes, es el grosor de la tipografía, ¿no? De más finito a más grueso, que utilizamos entre otras cosas pues, para jerarquizar, pero también con propósitos de mejorar la legibilidad, ¿no? Si está muy lejos, si es muy finito, no lo vamos a ver bien, entonces tendríamos que darle más grosor para que se viera, ¿no? Entonces, tanto para jerarquizar como para que sea más usable, más legible, vamos a variar el peso de una tipografía. Estos pesos son los pesos tradicionales, los que había cuando no utilizábamos fuentes variables. Si queríamos utilizar todos estos pesos en una web, teníamos que cargar todos estos archivos en nuestra carpeta de fuentes o llamarla desde el CDN, pero teníamos que cargar todos estos archivos. Ahora con las fuentes variables cargamos un solo archivo, como decía, y además no tenemos la limitación de ir saltando de 900 o 600 o 400. Podemos elegir entre un rango, en un eje, de 0 a 999. Con lo cual el potencial es... podemos hacerlo crear, ¿no? ¿Por qué es tan importante que haya un archivo distinto? Bueno, que antes hubiera archivo distinto y que ahora haya fuentes variables para el peso, y que no lo renderice el navegador, simplemente que le añada un trazo de grosor y ya está? Pues porque visualmente, si añadimos un trazo alrededor de la letra para que sea más grueso, directamente, que lo podría hacer el navegador sin necesidad de un archivo específico, perderíamos la forma de la letra. La letra perdería sus trazos originales.
¿Qué ocurre? Que cuando cuando un diseñador diseña una tipografía, lo que hace es diseñar los extremos, los máster, y el programa de diseño de fuentes, del programa de diseño de tipografías, hace la interpolación, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante? Pues no sé si se ve muy bien, no sé si puedo hacer zoom, para que veáis bien esto. Creo que sí. Bueno, está un poco pixelado así, pero bueno. En la G, por ejemplo, que tiene las formas así más... Fijaos, por ejemplo, en la oreja. Las letras tienen... Los trozos de las letras tienen nombre, ¿no? La oreja de la G, porque es este. Fijaos, esta es la G normal, en regular, ¿vale? Y esta sería, si le añadimos un trazo, tal cual, alrededor de la letra, y esta es con la negrita dibujada por el diseñador, ¿no? Entonces fijaos que aquí la oreja pues pierde la forma, ¿no? No tiene nada que ver esta con esta es mucho más gorda. Sin embargo, esta es más gruesa, pero conserva la forma, ¿no? Más estilizada. Esta G regular, esta es negrita, pero esta está estilizada. Esta está bastante amorfa, pierde el estilismo, ¿no? Y esta no, esto lo conserva. ¿Esto por qué es importante? Por legibilidad y por estética, por lo que transmiten las tipografías a través de su forma, ¿no? Nos sugiere mucha más elegancia la letra de la derecha que la del centro, ¿no? Aquí pierde, esta letra que es tan elegante, pierde su elegancia aquí y la conserva allí, ¿no? O sea, es importante que el trazo se haga de esta manera. Y a lo mejor antes de las fuentes variables pasábamos de esto, eso solo lo ven los diseñadores, a nosotros nos da igual, queremos velocidad de carga, vamos a utilizar simplemente que lo renderice el navegador, la negrita y ya está. No vamos a utilizar un archivo aparte solo para eso, que nosotros no lo vemos. Pero ahora, como no va en detrimento de la velocidad de carga, sí podemos hacerlo bien. Y se va a leer mucho mejor, a cuerpos pequeños, a tamaño pequeño de la letra, se puede leer mucho mejor, podemos aprovechar esa ventaja, ¿no? Y son, bueno, pues los distintos ejemplos. Esto es un ejemplo visual de la letra ampersand de una tipografía para que veáis cómo va cambiando, cómo se va modulando la forma a medida que va ganando grosor, ¿no? Cambia muchísimo, para que sigan conservando la misma forma, porque si simplemente se ampliara el trazo, se perdería este ojo, no se vería, perderíamos la contraforma, ¿no? El espacio en blanco dentro de la letra. Y así es como estaría dibujado, ¿no? Esto simplemente para que veáis un esquema de los deltas, que son los puntos en los que se va dibujando. Bueno, como de curiosidad para los diseñadores frikis. Vale, y esto sería también otra representación del eje, ¿no? De lo más finito a lo más grueso, ¿no? De menor a mayor peso. Como os decía, podemos seleccionar de 0 hasta 999. Aquí hay bueno, cómo cambia moviendo los ejes en una web que luego os diré cuál es. Podemos ver cómo va cambiando, ¿no? Una web si cambiamos, o sea, una tipografía, perdón, si cambiamos el eje del peso. Claro, dices, sí, pero de 0 a 999, ¿y cuánto le pongo? Para que sea negrita, ¿cuánto le pongo? ¿457? No sabemos, ¿no? Entonces, la tecnología de las fuentes variables piensa en esto, ¿no? En que el frontender no va a saber cuánto ponerle. Entonces dice, bueno, pues puedes también nombrar instancias, ¿no? Utilizar instancias nombradas, que ya te dice, pues como te decía antes, ¿no? Pues utilizar semi-bold, bold, regular, ¿vale? Y entonces el diseñador de la tipografía puede elegir regular es 400 y 428 es, o 645 es la bold, ¿no? O sea, directamente puedes seleccionar esa instancia nombrada. Y esto pasa con todos los ejes, ¿vale? No las instancias nombradas, no solo con el peso. Vale, se entiende, ¿no? El peso.
La anchura, pues pasa lo mismo, tenemos un rango de ancho, de más condensada a más espacial. Ejemplo de cómo va cambiando, ¿no? Luego veremos una aplicación práctica de la variación de este eje. El tamaño óptico es algo muy interesante que no todas las tipografías tenían esto, pero se utilizaba mucho antiguamente, ¿no? Cuando en la imprenta se utilizaban los tipos de plomo. Normalmente en los tamaños pues tenemos los distintos, se utiliza una escala, ¿no? Tenemos pues, el tamaño 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 12, el 14, el 16, 18, 24, 36, bueno. Y cada uno de esos tamaños no es simplemente una reproducción a escala del anterior, sino que además, cuando cambiamos cuando el diseñador de la tipografía hacía un tamaño distinto, también variaba un poco la forma para que se viera mejor. Porque hay letras que puedes poner, que pueden tener mucho adorno cuando son muy grandes, porque las vamos a ver, porque tiene mucho espacio en blanco, ¿no? La contraforma. Pero a tamaños pequeñitos tenía que cambiar la forma, porque si no se emplastaba, ¿no? Que se perdía el espacio en blanco. Entonces, cuando cambiaba el tamaño, no se hacía la escala, sino que se hacían estas variaciones, ¿no? De tamaño óptico. Fijaos, esta es una C muy grande, de 72 puntos, esto de cuando se imprimía con tipos de plomo, ¿vale? Para que lo entendamos. Y esta es la misma letra C, pero a 6 puntos. ¿Ves que aquí pierde muchísimo la forma? Está hecha zoom, ¿no? Pierde muchísimo la forma, los trazos no tienen tanta modulación, es mucho más gordito, ¿no? Por todos los lados, no tiene tanta variación, porque no se vería, es tan pequeño que si utilizáramos esto, pero pequeñito, esto no se imprimiría, no se vería nada y se perdería la legibilidad. Y esto no solo pasa cuando se imprime con tipo de plomo, sino también pasa en pantalla. Y con las fuentes variables aprovechamos esto también. Esto es otro ejemplo de cómo cambia, ¿no? Veis que aquí tiene muchísima variación, ¿no? De este grosor a este, y aquí, como es tan pequeñito, pues no, tiene menos variación para que se vea bien, porque si no, a ese punto no se vería bien. ¿Vale? Otro ejemplo más del tamaño óptico. La presentación la voy a compartir y cada página es un PDF. Cada página tiene enlaces para que veáis más, ¿no? Para que consultéis las fuentes. Fuentes ahora me refiero a la bibliografía. Vale, otro ejemplo más. ¿Veis? Aquí se nota muchísimo, ¿no? Como aquí está súper estilizada y aquí no. ¿Por qué? Porque ese tamaño no se vería. Vale, y esto, bueno, pues cambiándole el tamaño óptico, como va a ir. Vale. Los otros dos últimos ejes predeterminados son la cursiva y la inclinación, ¿no? Hay que diferenciar entre una fuente inclinada y una fuente cursiva. Veis que no es solo que esté inclinada, sino que también tiene formas distintas, ¿no? Se ve mucho en la A. La A no tiene nada que ver, esto es una cursiva, esto no. Esto es una A inclinada. Entonces, si queremos darle un sentido de cursiva, ¿no? De las reglas ortográficas de cursiva, tenemos que utilizar la fuente cursiva. Si simplemente queremos inclinarlo para poner regreso al futuro, pues podemos utilizar la otra fuente. O sea, esto no es ortográfico y esto sí. Y ves que cambia bastante, ¿no? La P también. Esto es una P cursiva. Y luego, las fuentes variables nos dan la posibilidad de inventarnos cualquier tipo de eje. ¿Vale? Bueno, esto es una representación de los ejes, ¿vale? Sí, bueno, nada, simplemente la representación de los ejes. No tengo nada que decir sobre esto. La representación en el espacio de cómo van cambiando los ejes. Lo he recogido, pero no, sin más. Vale, ¿cómo funcionan las fuentes variables? No solo funcionan en web, también funcionan en programas de escritorio. Una pregunta. Sí. A mí llega a ese punto, pero me da mucha penita son las personas que diseñan fuentes, porque ahora tendrán que dedicar muchísimo más tiempo. Ya no solo... igual me he equivocado precisamente. Sí. Quiero decir, tú decías antes, vale, varias familias y las meten en un solo archivo y tal, pero me da la sensación
Vale, tenemos fuentes como vectores, entiendo, y con Sí. máximos y mínimos con vectores, lo que me ha parecido entender con curva Blazor o alguna cosa de esa de gente sí, que sabe. sí. Pero, Sí, bueno, sí, decía, como sí, hacer- sí. lo que me Sí, sé. sí. Pero han metido, por ejemplo, esas fuentes distintas o tipos distintos para tamaños pequeños. Eso antes pues yo no lo he visto nunca. No lo suelen tener, no. Sí, hay tipografías que lo tienen, pero no es normal. Sin embargo, lo otro sí ya se hacía. O sea, lo bueno de las fuentes variables, lo guay es que lo podemos utilizar en el web. Pero todas esas variaciones ya las teníamos. Vale, que Ahora depende- tenemos más porque tenemos el potencial, pero el diseñador de tipos ya tenía que dibujar cada uno de cada una los... de esas. Sí, Y ya depende de lo que yo me quiera currar, o sea que eso sigue pasando igual en una fuente variable, es decir, yo puedo sacar una fuente variable menos completa, digamos. sí, vale. sí, sí. Exacto, hay fuentes variables que solo tienen variación de peso Vale, vale. y otras que tienen 18.000 variaciones. Y, por ejemplo, la futura, ¿no? Que es el ejemplo de los archivos que hemos visto antes. Ahí ya estaba el diseñador diseñando letra por letra. Lo único que, como decía, pues se suele hacer 3 máster, una del principio del eje, otra del final y otra de la regular. Esto sería regular, esto tal, y luego el programa te hace todas las interpolaciones. Pero ya se dibujaba... A ver, lo que pasa es que en tipografía se reutiliza mucho. Cada letra empiezas haciendo la N, luego la M, luego la R, vas cogiendo trozos de unas letras para hacer otras y al final no es letra por letra realmente, pero bueno, es prácticamente sí. Además luego hay muchos ajustes ópticos, imprimir, ver, no sé qué, A eso iba pantalla, luces. a la parte más de ajuste óptico, eso que desconocía yo y que me parece Sí. un concepto muy interesante, el más pequeño un tipo ligeramente diferente. Que no sabía que antes ya también se podía, pero vale, me queda. Sí, sí, sí se podía, lo que pasaba es que en el ordenador te da igual que estés usando, te da igual usar 60 archivos, bueno, 60, Sí, ya. no sé, pero en web no, y ahora sí se puede. Además, claro, les interesaba tanto a Microsoft, Adobe, Apple, etc., porque ellos tienen servidores, entonces quieren reducir a toda costa el consumo, ¿no? de servidor, entonces el potencial es tan grande, además fijaos que nació en 2016 y ya está, vamos a ver que es compatible todo el navegador. Bueno, estoy adelantando la charla. Continúo. Se puede utilizar en Illustrator, en Photoshop y en Design, todavía no, pero están a puntito. Ya estaban anunciando que iba a salir las siguientes actualizaciones. En Illustrator tenemos, en vez de poner los números directamente, pues 45, pues tenemos un tirador para seleccionarlo, ¿no? Pero para mí en el escritorio no tiene tanto potencial, pero bueno, como sí que hay ejes personalizados y tal, vale, lo puedes utilizar, pero no, ya se podía hacer antes, aunque se hiciera de otra manera, ¿no? En vez de hacerlo con el eje lo hacías seleccionando los números, pero bueno, tampoco, el potencial real es en web. Lo que, como te decía, es ya compatible con todos los navegadores, excepto si quieres dar soporte a internet. Pero bueno, pero que esto ya pasaba, ahora es pues, prácticamente todas las propiedades, pero hace 2 años ya estaba todo esto muy verde. Y dices, acaba de salir una tecnología ya, pues porque están ahí los gigantes de los que hacen los navegadores. Vale. ¿Queremos utilizar una fuente variable? Vale, pues ¿qué hacemos? La descargamos hay muchas fuentes variables en GitHub, por ejemplo. Google Fonts todavía no tiene. Cuando Google Fonts tenga fuentes variables, se van a empezar a universalizar, ¿no? Ya todos lo vamos a utilizar, ya sabremos nosotros cómo se usa. Pero de momento no, ahora, pero sí que hay muchas, ¿no? Luego os voy a enseñar algunos webs que tienen para descargar gratuitamente. Pero por ejemplo, Source Sans, os dejo el enlace. Entonces te descargas la fuente. En TrueType, en OTF, pero todavía se podría usar, ¿vale? Pero en OTF, perdón. OTF. Se podría utilizar, pero todavía pesa mucho. Entonces lo que hacemos es optimizarla para que sea WOF2 o WOF2 y WOF. Tenemos que hacer las dos conversiones porque, bueno, pues para darle el fallback, ¿no? También a WOF porque en Internet Explorer no se podría ver. Pero bueno, lo ideal sería en WOF2, que fijaos el peso, solo con optimizar.
No se puede utilizar font squirrel para optimizar porque no te coge las propiedades variables. Sería simplemente un WOF2 optimizado, pero no tendría propiedades variables. Hay que utilizar un PYFT subset, es un componente de FontTools, pero podemos hacer esto, todo esto, o ir a una web que sabemos que la utiliza y cogerla. Como es open source, pues lo podemos probar en algún sitio porque ya está, aquí ya está en WOF2, ¿no? Yo recomendaría esto. Si no, pues oye, vais a GitHub, lo convertís vosotros, pero vamos, yo recomiendo directamente cogerla de ahí, si queréis utilizar esta, ¿vale? Esta es una web que está hecha completamente con fuentes variables, con esta source apps. Vale, ¿qué tenemos que hacer en la regla FontFace para poder utilizar las fuentes variables? Pues nada, lo de siempre, nombramos la familia, ¿vale? Y luego le decimos esto, el formato es WOF2, ¿vale? Eso. Fallback con solo WOF2, por si acaso, ¿vale? Pero vamos, por WOF2 realmente yo ni lo pondría, no sé qué opinaréis, los más expertos, pero como es para dar soporte a Internet Explorer 11 y tampoco se puede, directamente pondría WOF, porque el WOF2 es simplemente quitarle los variables, o sea que directamente pasaría a WOF, que es el salto de Internet Explorer 11 o no, soportar Internet Explorer 11. Importante, cuando declaramos la regla FontFace tenemos que decirle el rango en el que queremos que se vean las propiedades, ¿vale? Que se utilicen las propiedades. En FontWeight tenemos que decirle 1.999 porque si no lo declaramos se queda en 400 y no varía, ¿vale? Por mucho que lo declares, si os pasa alguna vez, pues tenéis que acordaros de que tenéis que poner este rango. Igual con FontStyle, ¿vale? Rango de Unicua de menos 90 a 90, que es de la inclinación, y FontStress también, del 50%, que es la anchura, de menos 50% a 200, ¿vale? Los rangos para que varíe, que si no se queda estático. Tengo una duda respecto a esto. Si cambiamos de fuente, habría que declararla de otra manera distinta. Es decir, ¿todas las fuentes te permiten todos esos rangos? ¿O te va a cambiar? Lo vamos a ver después. Sí. No, cada fuente tiene sus ejes. Pues, como decía Ángel, puede tener solo un eje o 20 ejes, entonces nos tenemos que acordar que tenemos que declarar los rangos posibles. ¿Hay una forma de saber qué ejes tiene cada fuente? Sí, hay una herramienta. Claro, que si no, hay una herramienta, sí. Que va en relación también a lo que has dicho antes de la instancia, en vez de especificar el peso por número, en hacerlo con normal o regular o luego os lo enseño. Vale. ¿Cómo se llaman las propiedades? O sea, ¿cómo se declaran las propiedades? Pues de momento tenemos que utilizar estas siglas de 4 letras, ¿vale? Siglas o abreviaciones o lo que sea, ¿vale? Y los valores que podemos declarar, pues cursiva es o cursiva o no, el tamaño óptico lo activamos o no lo activamos, la inclinación de menos 90 a más, no, eso está mal, de menos 90, está bien, de menos 90 a 90, es guión. Aquí aprovecho para diferenciar el menos del guión, que es un poco friki, pero es ortotipografía. El peso de 1 a 999 y el ancho, pues como decía antes, de 50 a 200. ¿Vale? Y luego, bueno, pues se declara así. Se puede declarar de las dos maneras, o poniéndolo así, directamente, como abreviado, o ir declarando uno a otro. Esto pasa con todas las propiedades CSS, que puedes decir así todas seguidas o poner uno a otro. Vale. Y en el futuro se podrá utilizar directamente algo mucho más usable para el que está declarando el CSS. Se puede decir font style, no habrá que decir lo de esto, ¿no? Y tal. Se podrá decir bien, pero de momento no es compatible. De momento no es compatible. ¿Vale? Entonces, cuando se pueda, pues se podrá decir así. Se entiende mucho mejor que con las 4 letras, ¿no? O sea, pero bueno, también es aprendérselo y ya está. Vale. ¿Qué más? Los ejes personalizados. Aquí tengo un vídeo, pero... Ay,
me resulta un poco. Tengo. ¿Soy contenta? Ah, hay que clicar. No, esto es una web que enseña distintos ejes personalizados para que veáis bien lo que es. Y tenía un vídeo, pero lo puedo enseñar así en tiempo. Son ejes que nunca han existido en tipografía, que se las han inventado los diseñadores que han hecho estos tipos. Pues hacer más estrecho los ejes verticales de las... O sea, los... o yo qué sé, variar la altura de cosas raras, ¿no? Esto es un poco experimental, porque pocas veces podemos utilizar estos ejes tan raros. Pero para que veáis el potencial, ¿no? Que puedes hacer cualquier tipo de eje, lo que se te ocurra. Bajarle un poco el asta, la barriguita. Hay distintas, ¿vale? Y para mí lo más chulo es, esta es una del final, esto por ejemplo, ¿no? Las animaciones que podemos hacer. Al final son vectores y tú puedes dibujar una A o puedes dibujar una bici. Entonces tienes los fotogramas, ¿no? Clave y haces la interpolación. Luego lo veremos mejor con otro ejemplo. Esto es una letra y animada con CSS. Es que es súper rápido. Y esto ya se puede usar en los navegadores. Fijaos, esto es una variación. Tienes aquí los distintos ejes. ¿Vale? Bueno, estos están en minúscula. Ahora para lo que voy a explicar no me vale porque está en minúscula, pero los ejes estándar, los 5 ejes estándar se declaran en minúscula y los personalizados se declaran en mayúscula, aunque lo veis aquí en minúscula. Pero luego en el CSS y el diseñador y todo se escribe, se diferencia así, ¿no? Los personalizados, los estándar en minúscula y los que te inventas tú, los nombras como quieres, en mayúscula. Vale. Cosas así raras, para que veáis que al final son vectores y puedes dibujar y animarlo como tú quieras. Vale, vuelvo a la presentación. Vale, esto es un ejemplo de una fuente variable que tiene un montón de ejes personalizados, ¿no? Para que veáis las variaciones. Es que no sabes ni cómo llamarlo, ¿no? Pinchitos, ¿no? Y lo que me preguntabais antes, hay que declarar todos los ejes, aunque sea 0, ¿vale? Porque si no, cuando son ejes personalizados, ¿vale? No en la regla FontFace, sino directamente cuando estamos declarando un eje, tenemos que decir todos los ejes que tiene la fuente, porque es así, porque si no, no va, ¿vale? Entonces declaramos todos. Y si no lo queremos mover, le ponemos 0. ¿Vale? Porque si no, no es que no vaya, es que se va a ir al estándar, que a lo mejor son 400. Y tú no quieres 400, quieres 0. ¿Vale? Entonces declaramos todos y para esto necesitamos saber cuáles son. Ahora os diré. Vale, esto es una variación de grade, que es variar el peso de la letra sin cambiar el espacio que ocupa. Esto es solo para la legibilidad, para que se lea mejor. Ahora veremos un ejemplo también. Vale, ejemplos de uso. Por ejemplo, en una web de noticias podemos cambiar el tipo de letra en función de si la noticia es alegre o es triste. Poner una tipografía más seria cuando estás hablando de un crimen y una tipografía más agradable o más divertida cuando estás hablando de cosas de niños y tal. Aunque sea... Este ejemplo además está muy guay porque es una animación muy chula y sin embargo esto es todo el código que lleva. Todo, la regla FontFace, la animación, o sea, los ejes y la animación está. Es todo...
son 7 declaraciones, nada más, de CSS, y estamos animando un caballo. Esto es muy guay porque tiene incluso una versión con color fonts. Esta sería la normal en negro, ¿vale? La que ya habéis visto, normal. Y está con colores, color fonts, es en SVG, ¿vale? Y fijaos el código que lleva, que es que es nada. ¿Es nombre del código? Sí. Simplemente te traes la fuente, le dices que vaya de 0 a 15, tiene 15 fotogramas este caballo, bueno creo que son 16, aquí hemos puesto solo 15, y ya está, y la animación la he llamado galopar, y ya está, y que dure esos segundos, o sea, pues es que ya está, no tiene más. Nada de JavaScript, nada de nada. Y aquí está la letra del caballito. Con una sola letra, cambiando. Esta es una letra, claro, pero está variando. Yo te iba a hacer una crítica hace un momento de esto, pero ya por eso me caí. Mira. No, que muchas veces usamos... Mira, esto es una Ya, letra. lo acabo de entender ahora mismo. Entonces tú dices, joder, ¿cómo se lo ha currado el diseñador? Bueno, Sí, ya. sí, ha dibujado el caballo. Te iba a decir, a veces tenemos un martillo y lo hacemos todo con un martillo, ¿no? Pues eso ya se podía hacer con SVG y tal, pero con lo de la letra... Pero es que esto pesa menos. Ya, Es que pesa, es que es más... Y el SVG tiene problemas también, Sí, más sí, problemas sí. que las fuentes, creo, de seguridad, ¿no? Esto es más guay. Y es más fácil, porque el SVG para mí es más difícil de aprender. Y esto es más fácil. Entonces esto pues tienes 16 fotogramas y ya está. Este es el archivo abierto con el programa de diseño de fuentes. Con GIFs. Vale, esto es una color font con variaciones igual que el caballo. Un ejemplo de uso. Pues, vale, otro ejemplo de uso, pues que cuando pases el ratón haga una variación, ¿no? Animada. Y esto, que si lo tuvieras que hacer ahora, a lo mejor lo podrías hacer igual, bueno, cambiando el tamaño y tal, pero dirías, mira, no me voy a meter aquí 18 líneas de CSS para hacer esta chorrada. Pero es que ahora puedes hacer estas chorradas porque no va en detrimento de la carga de la página. Este es un ejemplo también que lo podemos ver. De una web que está también hecha enteramente con fuentes variables para... Sí. La ventaja es el responsive, ¿no? Cómo va cambiando. No me acuerdo qué cambiaba aquí. Imagino que el peso... El ancho y... O sea, la anchura y el peso. Sí, ¿no? Se aprecia poco, pero... No sé qué parece que cambia. Vale. Bueno, lo veis en vuestras casas. Vale, otro ejemplo. Este sí que sé que cambia el ancho. La anchura. Cuando tenemos espacio en el escritorio, podemos utilizar una tipografía más expandida. Y para móviles, pues utilizamos una más condensada. De esta manera tenemos más palabras por línea, entonces la legibilidad es mejor. Porque muchas veces en los móviles tenemos solo espacio para 3 o 4 palabras y al final tenemos que cambiar tanto de renglón que la lectura es peor. Y además, al caber más palabras o más caracteres por línea, tenemos una masa más uniforme, ¿no? No tendremos esos huecos que se dejan cuando las palabras son muy largas. O sea que el hecho de que sea condensada ayuda para la legibilidad en dispositivos móviles con pantallas estrechas. Perdón,
Si estoy muy pesado, estoy muy No, no, al revés. Sí. Es casualidad cuando justo la vista que tenía antes, con esto plegado a la izquierda del todo, justo cabe de todo, cabe la frase entera, la misma frase que veo en escritorio es lo que estás viendo en móvil. Me parece guay, ¿no? Pero... No, Bueno, es pero casualidad. casi, ¿no? Vale. A ver, se le ha podido currar, pero claro, ¿qué móvil es este? O sea, Claro, no exactamente. no, Responsive no es un tamaño. Pero sí se está Tiene que buscando ser que haya todos la tamaños. misma cantidad de información en la pantalla, digamos, no más o Sí, menos. normalmente se suelen poner unos 60-65, dependiendo de la tipografía, ¿vale? 60-65 caracteres, para que sea una lectura cómoda. Un poco más, un poco menos, dependiendo. Entonces, tanto en uno como en otro, pues que tenga número de caracteres suficiente. Roboto, por ejemplo, que es una tipografía que se hizo para móviles, es un poco condensada, porque pensando en esto, en que quepan más letras. Ahí. Vale, ¿qué más tenemos? Buenos piononos en Santa Fe. Aquí no se ve muy bien, pero también cambia. Esto ya se empieza a introducir el hardware, que esto os puede dar alguna idea. Que cambia la tipografía, varía a medida que te acercas o te alejas del dispositivo. Claro, aquí ya se te empieza a ir la olla. No sé por qué no se me activa. Como puedes saber a qué distancia está el usuario, se puede, ¿no? Con un sensor. Pues puedes hacer una variación que funcione en función de la distancia. Es una variación, pues que cuando te acercas esté más grande y cuando te alejas más pequeño. Vale. Y este es un vídeo también de otro ejemplo. Bueno. He hecho clic. No se ve muy bien, ¿no? Va cambiando el grade, lo que os decía antes, que cambia el grosor de la letra, pero no cambia el espacio que se dedica. También, como hay menos luz, pues hace las contraformas más pronunciadas para que se distinga mejor la letra. Cuando hay más luz, pues no hace falta, pues ser más grueso. Esto lo podéis hacer vosotras, ¿no? Lo podríais hacer. Ya tenéis la Vale, bueno, esto es más para que... Bueno, aquí explica el grade, ¿vale? Pero es más para que pinchéis y lo veáis tranquilamente en casa. Vale. Recursos, Axis Praxis. Aquí podéis tanto arrastrar una fuente variable y que te aparezcan las variaciones que tiene, ¿no? Aquí aparecen todas las variaciones, y probar, como ver un montón de fuentes que ya están cargadas. Suelen actualizarlo con las nuevas que van saliendo, ¿vale? Que van diseñando. Axis Praxis, Variable Fonts, también lo mismo. Aquí no se puede arrastrar, pero tiene muchos ejemplos para verlo, incluso se puede descargar. Playground, pues igual, aquí la peculiaridad es que puedes escribir también lo que tú quieras para ver cómo funciona. Vas seleccionando la tipografía que quieras y ves los ejes que tiene, cómo cambian. Lo mismo, más web para probar los ejes. Jason Pavental es un diseñador y frontend, que sabe mucho de CSS. Tiene un CodePen súper interesante, con un montón de ejemplos de cosas que se pueden hacer ya más complicadas con la función calc, con un montón de cosas así más frikis para sacarle partido, ¿vale? Eso es muy bueno para que lo veáis. Y aquí, esta web lo que haces es que arrastras el archivo y te dice todos los ejes que tiene. Igual que la de Axis Praxis. Vale. Y por último, no lo vamos a hacer, porque, bueno, pues también porque no lo tenía preparado, porque pensaba que íbamos a ser más, igual podríamos haberlo preparado.
si llegas a ver que no los tantos. Pero simplemente para que... es un tutorial que tiene Glyphs. Glyphs es un programa para hacer tipografías, para que veáis un poco que no es tan complicado, que lo complicado de diseñar una tipografía es saber dibujar los trazos y que la letra sea legible, pero realmente hacer una fuente variable que tenga cualquier otra forma, como la del caballo, es utilizar un vector o una variación de vectores. Os podéis dibujar en una animación, ¿no? como la del caballo, dibujar los distintos fotogramas clave y haceros vosotros mismos vuestra propia fuente, ¿no? Para que veáis es que son cuatro pasos, ¿no? Si no dibujáis. Nombráis el eje que queráis, ¿vale? Si es estándar, pues en minúsculas; si es personalizado, en mayúsculas. En este caso, si es galope, ¿no? Como el del caballo, pues el nombre que queráis, ¿vale? Lo nombráis, entonces decís los máster que va a tener, los extremos del eje, o sea, va a ir del rango, ¿no? Va a ir de aquí a aquí, y el estándar es este, ¿no? Dibujáis o pegáis un vector vuestro, que no haría falta que lo dibujarais, y ya está. Bueno, nombráis las instancias predefinidas si queréis, si no hace falta, las instancias nombradas, ¿no? Instancias nombradas, y ya está, exportar y probar. Otra cosa es que luego se han ido descubriendo bugs y te dice cómo arreglarlos, ¿no? Bueno, claro, es que ya te metes en terreno pantanoso y hay cosas que fallan, pero bueno, si hacéis una cosa sencilla que no sea dibujar una A perfecta, pues esos son los 4 o 5 pasos que quedan, no más. O sea que es súper interesante. Muchas gracias.